Hola, sigo con la lectura de Henry Kamen, La Inquisición Española, y quiero comentar un capítulo, cómo actuaba, se llama el capítulo, cómo actuaba la Inquisición Española. Y quiero establecer una comparativa con el tiempo actual, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia había un señor que falleció de cáncer. A mí me dio tiempo a solicitarle amistad por Facebook, me añadió, porque no era especialista, pero sí era aficionado y tenía un criterio bastante fiable sobre la Segunda Guerra Mundial, y por eso me interesaba su perfil, ¿verdad? Entonces, lo puedes visitar, se llama Daniel Sam y tiene un perfil de Facebook homenaje para las personas que fallecen. Bueno, el caso es que el caso de este hombre se hizo viral porque tenía cáncer, un cáncer terminal, y el médico le recomendó que caminara. Entonces este hombre pues salía a la calle a caminar en 2020 durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, y los vecinos desde las ventanas pues lo increpaban, ¿no? Y le decían, bueno, pues todo tipo de barbaridades, ¿verdad? Lo que es el juicio público, ¿no? El juicio güero, vacuo, malicioso, ignorante. O sea, cada vez que hay una corriente de pensamiento televisiva, yo creo que antes de adherirse a esta hay que meditarla, ¿verdad? O sea, y antes de condenar a la gente, pues hay que, bueno, que profundizar más en su vida y en sus circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la policía de balcón, lo que todos hemos comprobado, todos los que vivimos la pandemia. De hecho, recuerdo que había un vídeo del filósofo argentino Darío S., es que el apellido es impronunciable, que recuerdo un vídeo en el que comentó que hemos comenzado, bueno, esto se ha dado a lo largo de la historia, recordemos sin ir más lejos el régimen nazi, ¿no? Pero bueno, hemos vuelto, hemos recomenzado a relacionarnos, o nos estamos ahora, durante la pandemia, relacionándonos en términos de delación, esas fueron sus palabras, ¿no? En términos de denuncia los unos a otros, ¿no? Entonces, por eso me ha parecido vigente este capítulo o esta parte del libro que voy a comentar y voy a subrayar, ¿no? Y nos dice aquí, Kamen, el historiador, dice que los fiscales de la Inquisición, dependían en gran medida de informadores que muchas veces podían reclamar su derecho a una proporción de bienes del acusado. Claro, en el momento en el que se llevaban tajadas, pues había denuncias falsas y se establecía una relación entre vecinos y con vecinos, familiares de denuncia, ¿no? Que es lo que vengo diciendo que se dio durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿no? Pues la esencia del ser humano, pero no la esencia del ser humano en esencia, valga la redundancia, la esencia de un ser humano manipulado, ¿verdad? Dice que hay un caso muy curioso, dice que en 1581, luego está la cuestión del miedo, ¿no? También, o sea, cómo nos manejan con el miedo, que es una cosa con la que yo he luchado mucho emocionalmente con esto de la pandemia, porque claro, cómo se nos inducía no miedo, sino terror diariamente, ¿no? Con cifras de muertos, o sea, siendo una narrativa morbosa, ¿verdad? De los acontecimientos, morbosa, perniciosa y tergiversada de lo que en realidad estaba pasando, porque se desviaba la atención de otros problemas muy serios, como podían ser, pues bueno, pues la pérdida de puestos de trabajo, el cambio de rumbo del mundo hacia una deriva que, bueno, que la estamos viviendo ahora mismo, el problema del suicidio, etcétera, etcétera. Bueno, pues el problema del miedo, hay aquí un parrafito que he subrayado y dice: en 1581, dos maridos se acusaron a sí mismos de haber dicho en una conversación con su esposa que fornicar no era pecado. O sea, fíjate tú, a tal punto tenían miedo de que la Inquisición estuviera escuchando detrás de la puerta, que ellos mismos se autoacusaron. O sea, y esto es un caso que cuenta, narra aisladamente, porque está documentado, pero el autor, páginas antes, nos dice que era, o sea, la autoconfesión, la autodenuncia era algo cotidiano, o sea, no era algo extraordinario. Y dice aquí, también otra parte, dice: en resumen, el temor que despertaba la Inquisición
tenía sus raíces en la falta de armonía social. Claro que este es otro problema. En cuanto a los ciudadanos, aparte de la precariedad y aparte del ritmo frenético, ¿no? que tenemos como sociedad, no hay armonía social, pues claro, ¿cómo comenzamos a relacionarnos entre nosotros? A través de la delación, ¿no? Y establecemos una relación entre nosotros malsana, ¿no? Dice, los archivos inquisitoriales están repletos de casos en que los vecinos denuncian a vecinos, amigos denuncian a amigos y miembros de la misma familia se denuncian entre sí. Vemos como, en este caso, como he comentado antes, poco o nada hemos cambiado. Por eso es tan importante verdaderamente ilustrarse y profundizar en todos los aspectos, ya iba a decir de la vida particular de las personas, pero yo creo que también, por supuesto, porque cada persona merece un respeto y juzgar a la ligera es algo con lo que estoy absolutamente en desacuerdo, pero sobre todo profundizar en la historia, profundizar en la historia del pensamiento y no quedarse con lo que nos digan los voceros de turno de un partido político, los que defienden a determinada empresa, que nos quieren vender su producto, o el discurso imperante de cada tiempo. En definitiva, es eso. Un libro que como dato curioso, lo tengo en formato papel, ¿vale? Lo tengo muy absolutamente, si se ve ahí, subrayado, corchetes, anotaciones al margen, pero también lo tengo en edición digital, ¿no? Esto es lo que nos pasa a las personas que leemos mucho. No me quiero dar importancia con esto. Leer es una forma de vida y cuanto más lees, más ignorante te sientes. O sea que si es por pedantería, no. Es porque me siento cada vez más ignorante, cada vez siento que hay más cosas por conocer y que sé menos. Por eso no es bueno, una vez más, dar por válidos los testimonios de quienes tratan de transmitirnos verdades cerradas. Entonces, como dato curioso también, como venía diciendo, si tú te vas y pones el título del libro, que es este, ¿no? La Inquisición Española, Henry Kamen, en la aplicación de Amazon, lo que vas a encontrar es el primer comentario que te dice que para este libro hace falta tener callo lector, una cosa sobre la que escribí, porque yo antes de comprármelo fui a mirar, ¿no? Y me gustó aquello, digo, callo lector, o sea, qué metáfora, ¿no? Más ilustrativa verdaderamente, porque es un libro muy ilustrativo, se aprende mucho, pero es verdad que tiene muchos datos, contiene muchos datos, mucha datografía. Y es cierto que, por ejemplo, para avanzar 50 páginas en este libro a mí me está costando más. Ya estoy hablando a título personal, pero se aprende mucho, se aprende mucho. En fin, un saludo a todos y a todas.